Ya saludamos a esta hora con nuestro invitado. Nos acompaña el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en la ciudad de Guayaquil, Billy Navarrete. ¿Cómo está, Billy? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en nuestro espacio de Radio Pichincha en su primera emisión en Punto Noticias. Le acompañamos Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer hubo una entrevista a través del medio digital La Posta a dos de los militares de este grupo de 16 que participaron en este operativo en el que detuvieron a los cuatro chicos de la ciudad de Guayaquil, 3 adolescentes y un niño de 11 años. Ellos han señalado, el militar 1 y militar 2, porque ni siquiera han podido dar sus nombres ni dejar ver sus rostros, pero ellos han señalado que los dejaron sanos y salvos, donde los chicos les dijeron que les dejen. Así aseguran dos de los 16 militares investigados por la desaparición forzada de los niños de las Malvinas. ¿Cómo reciben ustedes que están haciendo el seguimiento del caso, que están patrocinando el tema, que están ayudando a las familias a enfrentar estos momentos de profundo dolor y de incertidumbre, una declaración de esa naturaleza? ¿Constituye un lavado de manos que intentan hacer este grupo de militares respecto a la responsabilidad que tienen sobre lo que está ocurriendo con estos chicos? Es su micrófono, Billy, por favor. ¿Sí? ¿Me Ahí, escuchan? ahí la Ahora escuchamos. sí. Perfecto. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, hemos seguido las declaraciones dadas por estos dos agentes militares que se encuentran dentro de la base aérea de Taura, su lugar de trabajo. No son los cuarteles militares lugares de privación de libertad, y habría que considerar dentro de esa, digamos, consideración la situación jurídica de estas 16 personas en relación al señalamiento que hay hacia ellos. Eh, pero además, eh, también nos llama la atención y preocupación si es que estas declaraciones son voluntarias, si son atribución propia de cada una de las personas. Estas declaraciones son desde dentro del cuartel. Asumo que son, digamos, consentidas por la autoridad superior, Uh-huh. y que eventualmente podría, eso digamos es una duda que tenemos, ser parte de un guión Uh-huh. establecido por el propio Ministerio de Defensa a propósito del caso y que ha venido, digamos, desarrollándose desde el inicio, y que, digamos, da cuenta mal de cómo el Ministerio de Defensa ha reaccionado frente a esta grave violación a derechos humanos. Entonces, en pocas palabras, nos preocupa que estas personas no estén siendo, no tengan la garantía suficiente para decir con libertad lo que, digamos, ha pasado. Eso incluye haber decidido quién los defienda frente a las acusaciones. No tenemos, digamos, ahí, digamos, claridad sobre si esa defensa es proporcionada por la propia institución o es de libre, digamos, decisión de cada una de las personas, que es un derecho humano. Esta persona en esa situación debería incluso tener esas opciones en esto. Y eso nos llena de preocupación a propósito de la necesidad de que estas personas tengan una defensa particular y voluntaria, y que les permita decir libremente lo que pasó. Nos queda duda sobre esa versión dada ayer por dos de los 16. Billy, buenos días. Saludo Orlando Pérez. En estas circunstancias, como están dadas las cosas, voy a decir algo que resulta duro, doloroso en general, pero no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Es decir, se nota a cabalidad que no hay condiciones o ya no hay evidencias o esperanzas de que se los encuentre con vida. Si esto es así, si fuese así, dadas las circunstancias como estamos planteando, y no son precisamente los militares, según su testimonio el de anoche, los que habrían asesinado, si fuese el caso, ¿hasta dónde esta responsabilidad de ellos conduce también hacia ese posible asesinato? Es decir, ¿de qué manera se configura una confluencia de actores y de personas que contribuyen, si se da el caso, digo, de un asesinato?
Bueno, la desaparición forzada es un delito y una grave violación a derechos humanos, la máxima expresión de tortura. En el caso de que el detenido, porque esa es una consideración siempre esencial, que la persona esté en custodia y estando en custodia de fuerza pública, desaparece, se oculta la información sobre el paradero y que eventualmente puede fallecer, ser asesinado, ser ejecutado. Ese segundo momento eh, dentro de esa cadena de hechos se suma a esta primera consideración de la desaparición forzada. La desaparición forzada inicia con la detención arbitraria, es constitutiva de la desaparición forzada, la detención arbitraria. Si eso, digamos, desemboca en la muerte del detenido, es un elemento agravante que se suma a esta primera. Y lo que está, digamos, ahora en juego, y esa es la, digamos, formulación de cargos que la Fiscalía realizará el día martes próximo, es con relación a la desaparición forzada. Es una grave responsabilidad estatal de los 16 que están, digamos, en calidad de responsables directos de esto, porque, digamos, se lo detuvieron arbitrariamente a los chicos y los llevaron a un lugar que no correspondía y hasta ahí se sabe de ellos. La desaparición está configurada completamente. Lo que haya pasado ahí y que, digamos, debe ser esclarecida por la Fiscalía, es un elemento aún por investigarse. Es la Fiscalía la que tendría que, digamos, ahí señalar. Pero la responsabilidad estatal de las Fuerzas Armadas en general y de estos 16 en particular está, digamos, ahí como materia objetiva del proceso hasta ahora. Ahora, esta declaración de estos dos militares trata de liberarse de responsabilidad de ellos, porque lo que dicen es nosotros los dejamos libres por pedido de los chicos. Y de ahí lo que haya pasado en adelante no es nuestra responsabilidad. Eso es lo que están diciendo. Y esa teoría se suma a la expresada previamente por el ministro de Defensa. Y esa misma teoría es la que se ha estado regando en redes sociales, incluso sosteniendo que los chicos estaban participando en una actividad delictiva. Sí, lastimosamente vemos muy preocupados esa conducta institucional, porque ya no estamos hablando ahí de la acción de los 16, sino de la institución que, digamos, encubre o minimiza el daño perpetrado en esto. E incluso ataca al denunciante, a las familias denunciantes. Esta, digamos, conducta institucional, y que ya es una responsabilidad política del ministerio en general, ha venido desarrollándose desde el inicio del caso y que ahora, digamos, trata de exonerar de culpa a propósito de esta presunta liberación de los chicos en Taura. Cuando hubo la audiencia de habeas corpus el 24 de diciembre, la jueza preguntó al representante del Ministerio de Defensa quién ordenó la libertad, porque sin duda la detención arbitraria está, digamos, clara, pero para que se los haya liberado debió haber esa unidad recibir alguna disposición para liberarlos. Y no se dio respuesta a esa pregunta. En el mejor de los casos, el representante de las Fuerzas Armadas señaló de que había habido un mal procedimiento administrativo. Fíjese lo que significa eso. Digamos, marginando la gravedad del hecho cometido, la integridad física de los detenidos, la vida de los detenidos. Ese sector, como sabemos, es altamente peligroso y eran menores de edad. Estaban al menos
cerca de 2 horas de viaje de el lugar de donde habían salido esa tarde del 8 de diciembre. Y había uno de 8 años, frente a 16 elementos de las Fuerzas Armadas, 11 años en esto. Y entonces no es fácil entender, es más, parecería ser que es una estrategia que habla mal de las Fuerzas Armadas frente a toda la evidencia que hemos visto, que incluye el caso desde el inicio, que señalaba la responsabilidad estatal, y ahora se la trata de minimizar de mala forma. Lastimosamente, parecería ser que la ciudadanía expectante fuese ingenua frente a todo lo que ha pasado, y eso habla mal de las Fuerzas Armadas. Claro, pero Billy, yo quiero contar a esto otro elemento que se añadió ayer en redes sociales, y es que el periodista Allen Panchana, de lo cual corrobora la periodista Karel Noroña, dice que la empresa de vigilancia municipal Segura EP entregó a la policía la secuencia de los videos de la detención de los niños al menos 36 horas después de su desaparición forzada. Lo que hemos visto es un pedacito cuando lo detienen. Ustedes que participaron de la audiencia, que están cerca del proceso, ¿entienden, miden, valoran el impacto que tiene ocultar esa información para saber qué hicieron con estos niños en estas 36 horas? Esos videos están en el proceso. ¿Cómo explicar que existiendo estas evidencias no sea parte de la discusión y tampoco haya sido parte de la entrevista a los dos militares? Sí, sin duda, sin duda. Esa evidencia los padres tuvieron acceso inicialmente. Se sabía de que existía ese video. Por eso, digamos, la convicción de ellas, de estas familias me refiero, de que era una patrulla policial que se los había llevado. Habían tenido información de que esto había ocurrido de esa forma, pero viendo las imágenes, obviamente un fragmento, no les quedó duda en esto. Ya eso ocurrió una vez que ellos habían presentado la denuncia ante la fiscalía. Y pese a que esa denuncia por cuenta propia de estas familias estaba formalmente presentada, esa primera fiscal tampoco hizo lo que debió en esto. Demoró. Dijo que las familias debían callar, dijo que las familias deberían silenciarse, que no le digan nada a nadie. Y tampoco hizo lo que debió haber hecho. Entonces ahí hay una ausencia de diligencia frente a esta situación, grave situación, que de entrada debió activar todos los mecanismos de búsqueda y no esperar más de una semana cuando ya las familias se dieron cuenta de que la fiscal no hacía lo que debió haber hecho y ya comenzaron a hablar y a reclamar y llegaron al CDH el jueves pasado y comenzamos a activar los mecanismos y digamos ya se comienza a configurar el caso, ¿no? Ante la opinión pública. Pero eso, digamos, nos queda también como deuda de esa primera atención de este tipo de casos, de personas que generalmente provienen de este tipo de comunidades también. Se trata con la punta del pie a esta población frente a haber vencido ya la resistencia que tienen para, debido a sus condiciones de vida, acercarse a la fiscalía y confiar en los mecanismos institucionales para atender lo que les ha pasado. Esta fiscal que no actuó diligentemente al inicio, apenas conoció la denuncia de los padres, ¿cómo se llama? ¿Y qué explicación les dio de por qué no actuó con diligencia, teniendo una denuncia de 4 niños desaparecidos? No las atendió. Pasaron días y no atendió esa denuncia. Posteriormente, ya la fiscalía cambia al responsable del expediente y ya lo ubica donde inicialmente debió haberse lo ubicado, y es en la unidad de uso ilegítimo de la fuerza, que, digamos, examina los procedimientos de agentes de la fuerza pública. Ahí debería, de entrada, viendo el video, que está desde el inicio en el expediente, debió
ser reubicada, pero esto ocurre tardíamente. Y si bien es cierto, esto ocurre tardíamente, el nuevo, que es uno para toda la costa, especializado en este tipo de materia, actúa diligentemente y es el fiscal que el día martes va a formular cargos contra los 16 militares. Ahora, ¿cree usted, Billy, que esta narrativa del ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, estas declaraciones de estos dos militares integrantes de este grupo que detuvo a los chicos, influya de alguna manera en la audiencia prevista para la formulación de cargos, o se está creando paralelamente un juicio mediático más allá del proceso penal que se debe llevar como tal? Puede crear un juicio mediático en la opinión pública y puede influir de alguna manera en la audiencia que está prevista para la formulación de cargos? Yo creo que el caso ha madurado rápidamente ya desde, digamos, esa reubicación del expediente en esta unidad que menciono, y hay suficiente evidencia de que la responsabilidad con relación a la desaparición forzada, como decía inicialmente, está dada. Ahí no hay, digamos, exoneración, ni cabe el trato benevolente, como, digamos, eventualmente se puede analizar la conducta del Ministerio de Defensa en esto. Yo creo que la ciudadanía no es ingenua. Hay una expectativa que señala, hay mucha indignación. Este caso realmente ha conmovido a todo el país y hay mucha indignación y nos permite también pensar en que se examine no solamente el caso, sino toda la conducta que tienen las Fuerzas Armadas en relación a su preparación, por ejemplo, para enfrentar este tipo de cosas que parecería ser que no se la tiene, si no hubieran hecho lo que hicieron. Y esa es una responsabilidad política del propio Ministerio de Defensa. Ahí lo que cabe es juicio político, sobre todo lo dicho y cómo se ha, digamos, desarrollado esta situación, comprometiendo directamente, porque los han, digamos, conducido, me refiero a las Fuerzas Armadas, a los elementos de las Fuerzas, a las personas que llevan uniforme de las Fuerzas Armadas, a hacer una tarea para la cual no han estado preparados. Y eso es una responsabilidad política. Claro, pero además ya desde ayer están preparándose para la defensa, porque lo que dicen es que se va a utilizar el artículo 129 de la Constitución, que da las condiciones las condiciones para un juicio político al presidente de la República, con el numeral 3, donde se dice que por desaparición forzada se puede enjuiciar políticamente al presidente. Entonces ya están preparando la narrativa, y pregunto ahí, Billy, de todo lo que esto se ha vivido, ¿hasta dónde esta figura de la desaparición forzada, más lo que han acompañado organismos internacionales, puede llevar a connotaciones mucho más allá de lo que quieren hacer, que sean solamente 16 militares, para que sean ministro de Defensa e incluso el presidente de la República? Este caso realmente, como decía, nos permite examinar una conducta institucional y de todo el aparato estatal. Creo que nos debemos esa reflexión, ese análisis, esa discusión ya en el ámbito político de cómo se ha venido manejando las cosas, sobre las cuales nosotros al menos no hemos visto sino la única respuesta militar frente a lo que, digamos, nos está pasando en términos de seguridad ciudadana. No ha habido otra como política pública. Y entonces vale, y en honor al sufrimiento que muestran las familias, que sufren las familias, en memoria a los chicos, en el caso de un desenlace fatal de sus vidas, cabe que tengamos esa altura para examinar todo lo actuado, no solamente en relación a las conductas individuales de cada una de estas personas acusadas, señaladas como responsables, sino cómo el aparato ha funcionado frente a este hecho. Y tratar de darle un golpe al timón para enderezar el rumbo. Que creo que es oportuno todo esto. No, eso es lo que creería desde el llano de la ciudadanía, que deberíamos ver una oportunidad para que esto ocurra.
Billy, ¿hay algún avance en cuanto a estas pericias que se deben realizar para determinar si esos restos humanos hallados en Taura, ojalá que no, corresponden a los chicos desaparecidos forzadamente? ¿Hay algún avance? ¿Y por qué se toman tanto tiempo? Porque han anunciado que se van a tomar entre 30 y 40 días. Pericias de esa naturaleza demoran tanto, por un lado, y por otro, hasta el momento hay algún avance y algún indicio que le dé algo de despeje, digámoslo así, la incertidumbre por la que viven las familias. Sí, estos cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre. Mientras se desarrollaba la audiencia de habeas corpus, el fiscal, que tiene bastante relación con, digamos, comunicar lo que va haciendo a las familias a través de la defensa que brindamos, nos indicó de esta novedad, y él estaba yendo al lugar, en esto. Un lugar agreste, alejado, de difícil acceso, la cual las fuerzas del GIR, digamos, habían intervenido para, digamos, recuperar esos cuerpos, que se encuentran ya hacia la noche de ese mismo día, fueron llevados, fueron ingresados a criminalística. Al día siguiente fuimos a criminalística, porque una de las cosas que los médicos forenses señalaron es que había tal nivel de destrucción debido al incineramiento y que eso es una acción intencional. Ahí cabe como pensar si intentaron quemar un cuerpo, incinerar un cuerpo, no es poca cosa. Es un trabajo premeditado, cruelmente premeditado, y no se sabe si en el lugar del hallazgo ocurrió este incineramiento. Eso tal vez la Fiscalía nos pueda dar información sobre eso, nosotros lo desconocemos. Pero además de eso, la, digamos, depredación de los animales del manglar, insectos, hizo que esos cuerpos se deterioren, también presenten un deterioro bastante fuerte. De tal manera que el examen dactilar ya no era posible y se pasó, digamos, a un segundo momento, que es el antropológico. Por eso las entrevistas que las familias brindaron para la identificación de aspectos físicos de los chicos, de los chicos desaparecidos, y compararlos con los de lo que se puede identificar antropológicamente a los cuerpos. Y esos resultados van a estar el día lunes. Ahí hay una, digamos, un primer paso que tendríamos que dar en relación a esta tarea de identificación de esos cuerpos. Si eso no ocurre, se activa digamos, otro momento, que es el análisis de ADN, que duraría más largo tiempo, de 30 a 40, han dicho los médicos forenses, según las capacidades instaladas acá en criminalística en Guayaquil. No cabe menos. Ahí, conjuntamente con el Ministerio del Interior y la Fiscalía, se están viendo otras opciones, incluso de apoyos internacionales, para que el tiempo del examen sea menor. Pero eso es una posibilidad que se lo tiene que, digamos, desarrollar ya en ese escenario de la necesidad de aplicar el examen de ADN. ¿Y se está continuando con la búsqueda de los chicos en otros lugares, o la búsqueda con el hallazgo de estos restos se frenó? No, de lo que se ha pedido y la Fiscalía, digamos, está comprometida es en mantener la búsqueda, porque esta es una posibilidad de que correspondan a los chicos, pero mientras tanto hay, digamos, la acción de búsqueda de la Fiscalía, ya digo, es una persona, un fiscal, pero con apoyo de la policía también en esta tarea, se sigue desarrollando, sin duda. En esto. Estos resultados antropológicos que van a estar el lunes podrían indicarnos si son restos de menores de edad, si esos restos corresponden a uno o a los 4 chicos. Sí, sin duda, sin duda. Eso sí es posible. No soy médico forense, pero de lo que escuché
en esa ocasión que estuvimos hablando con ellos, había la posibilidad de que ya para el lunes se tenga toda esa información y ver si coincide con lo de los chicos. ¿Oficialmente se conoce si en esos restos hay o esos restos pertenecen a niños menores de edad o son de adultos? ¿No se puede saber todavía eso? No, al menos no conocemos ese detalle, la verdad. Qué triste. Esperemos que no, mantengamos la esperanza de que no sea así, digo yo. Las familias se resisten a pensar de que son ellos, la verdad. Ellos van a mantener y siguen manteniendo y repitiendo la consigna de que quisiera que se los devuelvan con vida. Ese es lo que están reclamando hasta ahora. Claro que sí. Billy, para finalizar, ya se nos está terminando el tiempo, pero dependiendo de lo que ocurra el lunes con estos resultados, ¿qué acciones va a seguir el Comité de Derechos Humanos? Bueno, vamos a seguir apoyando. Nosotros tenemos ahí la defensa particular de estos, el patrocinio de estas dos, de las tres familias. La tercera tiene su propia defensa, con la cual estamos comunicados. Ahí hay un equipo. Pero por otro lado, esto, digamos, no se agota en el asunto penal, que está liderado por la Fiscalía. Ahí hay una, digamos, tarea a la cual sí estamos dando seguimiento. Como digo, hay una muy buena relación con el agente fiscal. Creemos con certeza del conocimiento técnico sobre la materia. Es, digamos, un profesional, la verdad, lastimosamente congestionado por la carga enorme de trabajo, y hemos pedido a la Fiscalía que se fortalezca esa área. Pero paralelamente hay otra serie de cuestiones que tienen que darse, y el fallo de la habeas corpus ya orienta en esas otras tareas que se tienen que hacer. Una de ellas es, por ejemplo, la conformación de una comisión independiente que monitoree ya no solamente un organismo de derechos humanos, sino incluir otras voces, todo este proceso, y no solamente pensando en la situación de estos cuatro chicos, sino de toda una serie de otros casos que comprometen, digamos, los procedimientos de las Fuerzas Armadas frente a violaciones a derechos humanos. ¿Quiénes integrarían esa comisión? No, eso todavía no se lo ha conformado, para ser franco. Esta es una disposición de la jueza el 24 de diciembre que dice que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debería conformar este ente independiente de características técnicas para monitorear lo que se deba en relación al fenómeno de las violaciones de derechos humanos en este contexto de la militarización. Claro que sí. Esperemos que se vayan dando sus pasos, cumplimiento a lo que ha determinado la justicia. Muchísimas gracias, Billy. Vamos a estar, como siempre, pendientes de los avances de este caso y dándole el respectivo seguimiento, y ojalá que podamos hallar a los niños con vida. Muy, muy gentil por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen Billy. día. Un abrazo.